Se nos pide evaluar cada expresión para el valor dado de la variable. En este primer ejemplo, tenemos y al cuadrado. Queremos evaluar y al cuadrado, cuando y es igual a 2,7 negativo. Para hacer esto, sustituimos 2,7 negativo por y luego evaluamos. Bueno, sabemos que y al cuadrado significa que tenemos dos factores de y. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos y al cuadrado igual al cuadrado de 2,7 negativo. Una forma de evaluar esto sería expandir. Nuevamente, sabemos que tenemos dos factores negativos de 2,7. Un negativo multiplicado por un negativo es positivo, por lo que el producto es positivo. El numerador es 2 veces 2, lo que equivale a 4. El denominador es 7 veces 7, lo que equivale a 49. Entonces, la expresión y al cuadrado es igual a 4,49, cuando y es igual a 2,7 negativo. Pero también quiero mostrar cómo podemos simplificar el cuadrado negativo 2,7 de otra manera. Entonces, volviendo a y al cuadrado es igual al cuadrado de 2,7 negativo, esta vez escribamos negativo 2,7 como negativo 2 sobre 7. En lugar de expandir, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador. Entonces, esta fracción al cuadrado, es igual al cuadrado de 2 negativos sobre el cuadrado de 7. Sin embargo, es importante poner la base entre paréntesis para tener la base correcta. Si dejamos los paréntesis fuera del numerador, esto sería incorrecto. Para una revisión rápida, recuerde, si tenemos los dos cuadrados opuestos o negativos, aquí tenemos un signo negativo y dos factores de 2 que es igual a 4 negativos. Debido a que queremos dos factores negativos, necesitamos los paréntesis. El cuadrado de 2 negativos significa 2 negativos multiplicado por 2 negativo, que equivale a 4 positivo. Entonces, el cuadrado de 2 negativos es 4 positivo, el cuadrado de 7 o 7 al cuadrado es 49, dándonos el mismo resultado. A continuación, tenemos q al cubo o q a la tercera potencia, cuando q es igual a 2,3 negativo. Entonces, q al cubo es igual a 3 factores negativos de 2,3 o el cubo de negativo 2,3. Nuevamente, podemos evaluar esto expandiéndonos, tendríamos 3 factores negativos de 2,3. Observe aquí, tenemos un negativo por un negativo por un negativo, que es negativo. El numerador es 2 veces 2 veces 2, lo que equivale a 8. El denominador es 3 veces 3 veces 3, que es igual a 27. Otra forma de evaluar esto sería decir, q al cubo es igual al cubo negativo de 2,3, nuevamente, escribamos negativo 2,3 como negativo 2 sobre 3. Y ahora podemos poner el numerador en cubos y el denominador en cubos. Entonces, tendríamos el cubo de 2 negativos sobre el cubo de 3 o 3 cubos. Un cubo de 2 negativos es igual a 8 negativos, y el cubo de 3, o 3 cubos, es igual a 27. Y, por supuesto, el resultado es el mismo. Ahora, para el último ejemplo, tenemos d hasta el cuarto, cuando d es igual a 4,3 negativo. Entonces, d hasta el cuarto será igual a la fracción de 4,3 negativo elevado a la cuarta potencia. Al evaluar expandiéndonos, tenemos 4 factores negativos de 4,3. El producto de 4 negativos es positivo, y el numerador es 4 veces 4 veces 4 veces 4, lo que equivale a 256. El denominador es 3 veces 3 multiplicado por 3, lo que equivale a 81. Mirando el segundo método para evaluar la fracción de 4,3 negativo elevado al cuarto, tendríamos d al cuarto igual. De nuevo, escriba la fracción de negativo 4,3 como negativo 4 sobre 3 y luego suba al cuarto. Entonces, elevaremos el numerador y el denominador a la cuarta potencia. Entonces, tendríamos la base de 4 negativos elevados al cuarto más de 3 a la cuarta. Negativo 4 al cuarto es positivo 256, y 3 al cuarto es igual a 81. Y finalmente, antes de irnos, verifiquemos nuestros resultados en la calculadora gráfica. Entonces, primero ingresaremos al cuadrado negativo 2,7. Entonces, paréntesis abiertos, negativo 2 dividido por 7, paréntesis cerrado, cuadrado. Entrar. Para convertir el decimal a una fracción, presionamos matemáticas, enter, enter, obtenemos 4,49. A continuación, tenemos el cubo negativo de 2,3. Paréntesis abiertos, negativo 2 dividido por 3, paréntesis cerrado,
elevado a la potencia de 3, ingrese. Matemáticas, Enter, obtenemos negativo 8/27. Y finalmente, tenemos la fracción de negativo 4/3 elevado al cuarto. Paréntesis abierto, negativo 4 dividido por 3. Paréntesis cerrados, elevado al poder de 4, entre. Y matemáticas. Enter, y obtenemos 256/81. Espero que hayas encontrado esto útil.